¿Cómo le parece a usted la salida del, o sea, frases como esta? Primero padre que fiscal para justificar una ida a San Andrés que todavía no ha explicado lo suficientemente y que sabemos fue también un viaje de paseo. Bueno, María Jimena, yo en esto difiero de lo planteado, de algunas cosas planteadas, los argumentos planteados por el profesor Yesid, pues Sí. porque yo sí creo que el fiscal está marcando o ha venido marcando desde el principio un camino y un rumbo para la fiscalía. Hay un elemento muy importante que yo quiero resaltar, que no me parece menor, y es que el fiscal nos ha venido diciendo, y así lo hemos visto en sus actuaciones, que está reconduciendo la fiscalía a la fiscalía del garantismo. De la calle y del ciudadano. Sí, Eso de es, los ciudadanos y de darles garantías a los ciudadanos. Y yo creo que eso es muy importante porque no es una obviedad que una fiscalía, yo que estuve en ese cargo, estuve en esa entidad, me di cuenta muchas veces que la fiscalía reacciona como un caballo desbocado en muchas de las actuaciones. Y entonces reconducir teóricamente una entidad a partir de principios fundamentales hacia el garantismo, me parece que es un claro lineamiento de política criminal y constitucional. Entonces, a mí eso me parece la directiva, por ejemplo, que expidió sobre la racionalización de la utilización de la detención preventiva. A mí me pareció que fue una medida que marcó precisamente algo que es importante en este país, y es entender que la detención preventiva es algo excepcional. Entonces, sí hay un pero camino. yo le pregunto por eso, y estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero acto seguido mandó a capturar a el gobernador de Antioquia. Hay dos cosas, María Jimena, que es importante. Usted dice mandó a capturar. Yo la verdad es Pero que mandó, no, el fiscal del caso sí, decidió precisamente, capturar, precisamente. pero usted sabe que los fiscales en Sí, este tema, los- primero que todo, yo no conozco los detalles de ese caso y creo que no todo el mundo los conoce, de modo que hay que esperar porque eso tiene un control, está siendo objeto de valoraciones, pero no solo eso, sino que yo creo que incluso que esa directiva pudo incluso haber sido aplicada en ese caso, porque recuerden que la detención fue detención domiciliaria y no detención intramural, es decir, no detención en restablecimiento carcelario, con lo cual me parece que incluso pudo haber sido aplicación de esa directiva el que el gobernador de Antioquia esté en su casa y no en un establecimiento de reclusión. Pero digamos, al margen de eso, yo creo que aquí tenemos que ser muy prudentes en ese tipo de valoraciones porque como también, por ejemplo, en el caso de la niña indígena o la niña que fue violentada sexualmente por los militares. Yo creo que aquí no conocemos los detalles, no conocemos los detalles del caso, y entonces de pronto muy ligeramente llegamos a conclusiones sobre lo que nos parecería o sobre lo que quisiéramos que fuera el caso. Y yo sí creo que uno debería tener en eso un poquito más de prudencia porque, por ejemplo, ese caso, la imputación fue secreta, pues fue secreta, digamos, la audiencia fue cerrada precisamente por la garantía de los derechos de una menor de edad y pues se ha venido conociendo una cantidad de información y hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. De manera que yo sí confío en la fiscalía. Yo sí confío en el criterio jurídico y no del fiscal general, porque es que estos casos muchas veces son llevados por fiscales subalternos que toman sus decisiones. Entonces, seguramente en este caso, como me imagino que pudo pasar, al fiscal general le dijeron, mira, que hay un caso, el fiscal del caso lo ha encuadrado jurídicamente, ha subsumido estos hechos en este tipo penal y esa es la información que el fiscal general transmite a partir, pues, por supuesto, de una subsunción que ha hecho un fiscal en el caso concreto. Yo creo que por eso me parece en muchos casos desmedida o desmedida las críticas que se le hacen al fiscal, porque el fiscal, si bien por supuesto puede reconducir de alguna forma o conducir la entidad en criterios de política criminal, él no tiene el dominio sobre todo, él no tiene el dominio sobre cada caso y son sus fiscales en la autonomía que toman las decisiones. Entonces yo no veo por qué no, como fiscal general, creer o confiar en que la adecuación típica que hizo un fiscal delegado sea la correcta y eso seguramente fue lo que pasó, porque hasta el día de hoy no conocemos exactamente los hechos, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó y lo digo además, María Jimena y querido Yesid, pensemos incluso el caso en que haya sido errónea
la subsunción, la adecuación típica. ¿Eso es culpa del fiscal general? Usted, doctor, perdón, ¿usted viajaba en el avión con toda su familia y se iba de puente en medio de una pandemia? ¿Eso no me ¿Sabe parece? cuál es la diferencia? Es que primero no teníamos una pandemia y segundo yo soy soltero, no tengo ni hijos. Yo no tuve nunca la necesidad de pensar, pero es que yo pienso que aquí hay que hacer una reflexión. El fiscal general es una persona, un servidor público que está exceptuado además en las excepciones del decreto, pero además el fiscal... La alcaldesa también. Bueno, por eso, pero es que esa es otra valoración. Me refiero al viaje a San Andrés. Yo creo que es importante entender que el fiscal es una persona que trabaja todos los días, 24 horas, sábados, domingos y lunes festivos, porque así es el trabajo del fiscal. Y miren el evento de San Andrés, María Jimena, él venía durante toda la semana viajando por diferentes partes del país. Y Cali, Bucaramanga, diferentes partes, sí. Porque además lo que decía el representante... Duró duraba un día. No, sí, no, depende, se quedó creo que en Bucaramanga y en Cali también. Digamos, al margen de eso, María Jimena, a mí me parece que nosotros no podemos aquí dudar de que el fiscal estaba trabajando cuando precisamente va con un equipo de trabajo. Segundo, cuando días después da unos resultados, porque es que es leído por ahí también que es que esa reunión y esa rueda de prensa la podía hacer por Zoom. Pues resulta que es que así no trabaja un fiscal general. Un fiscal general no se sienta aquí como lo estamos haciendo nosotros en esta reunión a preguntar o hacer un taller de caso, porque es que en los talleres de caso se discuten cosas delicadísimas que generalmente tienen reserva y que ameritan en muchos casos la presencia del fiscal general. Y decir que en la rueda de prensa no dijo nada, pues claro que no podía anunciar cuáles eran los resultados y cuál era el taller seguramente de casos que estaba haciendo. Yo sí quisiera que miráramos un poco más esto en contexto y además el tema familiar que lo planteaba el profesor Reyes. Yo creo que si el fiscal el fin de semana no puede estar con su familia porque tiene que estar trabajando, pues yo sí prefiero ver a un fiscal trabajando los fines de semana soportado con su familia cuando eso además no le implica ningún gasto adicional